Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Bienvenidos, bienvenidas a estas cápsulas de filosofía lúdica, que es jugar a pensar y pensar jugando. Yo soy Angélica Sátiro y la temática de la cápsula de hoy es... Y lo que vas a encontrar aquí son algunos elementos para ayudarte en este caminar pedagógico por la maravilla que es desarrollar la capacidad de pensar de tus estudiantes. Encontrarás un contenido, un material, unas pautas pedagógicas y algunas actividades prácticas. Como decía Machado, el poeta español, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Estamos en la cápsula 6 y aquí exploramos la relación con el mundo, las actitudes éticas y la ciudadanía creativa. Un concepto que volveremos a él en la cápsula 7 y la cápsula 8 también, ¿vale? Entonces, la primera cosa que es importante tener presente. La ética es un ámbito filosófico, porque la filosofía es un modo de conocer y de pensar sobre todo en la vida. Hay filosofía de la ciencia, hay filosofía del arte, hay antropología filosófica, hay filosofía de la mente, hay lógica, estética, varias cosas, ¿cierto? Y la ética es ese ámbito de la filosofía que ayuda a pensar sobre las emociones, las pasiones, las reglas, las normas, las leyes, las costumbres, los modos de ser, de estar y de convivir. Cuando hablamos de etos creativos, hablamos un poco de eso. Entonces, definir posturas y actitudes frente al mundo es una gran labor ética e implica a toma de decisões. Isso tem que ver com aquela cápsula que hablamos sobre encontrar sentido no mundo. Tem que ver com isso também, não só, mas também. E para exercer uma cidadania criativa em nossa sociedade, hace falta isso, hace falta esse trabalho de toma de decisões e de, digamos, pulir atitudes éticas para conviver com os demais, senão não há cidadania possível e nem vida social comum possível, sequer bem comum. Então, há que reflexionar sobre as atitudes éticas e aprender isso desde a mais temprana idade é a melhor maneira de fazê-lo bem. E hoje temos dois cuentos del Niño Sin Nombre, que nos vuelve con sus aventuras intrigantes y su gran cuestionamiento sobre el mundo. Tenemos dos cuentos. Por un lado, Quiero Dinero, y por otro lado, Quiero Ser de Mi Tamaño. En Quiero Dinero, ese niño grita un día, ¡Quiero dinero! Y claro, su abuela, que é muito divertida, e ela tem um táxi, ela conduz um táxi por la ciudad. Então, sua abuela le pergunta, ¿pero para qué quieres dinero? ¿No? E a partir de aí, eles vão descobrindo a ciudad, caminhando por la ciudad, e sua abuela le vai planteando várias coisas sobre para que sirve o dinheiro, ¿no? Então, aqui ao final, se encontram várias atividades, pues sobre temas como el trueque, la economía del bien común, para qué sirve el dinero, aprender en la ciudad. Entonces hay vários temas para explorar a partir de aquí. Si hay una decisión ética importante a aprender a tomar en la vida es qué hacemos con el dinero. Principalmente porque vivimos em uma sociedade capitalista, consumista, individualista, competitiva, que hace daño a la gente por ter essas características. Então, se desde pequenos podem pensar sobre isso e plantear-se que há outra maneira possível de construir uma sociedade a partir de aí já entramos em cidadania criativa, criando novas possibilidades de conviver. E o dinheiro é um dos temas crudos que están ahí en la esencia de muchos de los problemas que tenemos sociales.
Luego, en ese otro cuento, quiero ser de mi tamaño. Es un cuento divertidísimo porque, de hecho, ese fue el primer cuento que he escrito con ese niño sin nombre, porque la verdad es que me inspiran las criaturas reales, ¿no? Y ese niño lo que ocurre es que él empieza a ver que algunas cosas no le sirven, que eran cosas de cuando era más pequeñín, no le entra el zapato, las gafas no le van, nada, se le estropea la camiseta porque él ya está más grande que la propia camiseta que está utilizando. Y claro, él empieza a cuestionar todo eso, pero también descubre que hay cosas que son muy grandes para él. Entonces, él descubre que no puede ponerse la ropa de la madre o del padre porque le queda inmenso, descubre que no puede alcanzar la cerradura de las cosas y por ahí va. Él empieza a ver que el parque es inmenso, que él es chiquitín, pero luego ve que hay cosas que él es grande, con lo cual sí, porque el espacio es pequeño, ¿no? Se siente como una ballena en una lata de sardina. Y claro, él empieza a cuestionar cuál es su tamaño en el mundo, ¿no? Y acaba teniendo unas pesadillas divertidísimas. Les invito a que lean para que descubran qué pesadillas son estas. Y los temas éticos que hay ahí, por un lado, es cómo me ubico en el mundo. ¿Cuál es mi tamaño en el mundo? Ese es un tema fundamental, ¿no? ¿Cómo es que yo me ubico en relación no solo al espacio, sino a las demás personas también? Y hay todo un tema ahí que es el cuerpo, el tema del cuerpo, la descubierta del cuerpo, y ese cuerpo en relación al cuerpo del otro, al espacio, a los objetos, ¿no? Y ese niño también que tiene sueños y pesadillas nos ayuda a pensar sobre los sueños, las pesadillas y el poder de la voz, porque al final él suelta un grito que él quiere aprender a hacer de su tamaño, que él no sabe cuál es. Pero aquí hay todo un proceso de cuestionamiento que se conecta con aquello que ya comentamos en una cápsula anterior sobre la cuestión de la identidad, ¿no? De la autoimagen, del autoconocimiento. Él está en estos procesos. Eso tiene implicaciones importantes para cuestiones de género, cuestiones de étnicas, cuestiones de habilidades diferentes, capacidades diferentes. ¿Será que una persona invidente se siente con el mismo tamaño en el mundo de otra que no lo es? Y por ahí va. Podríamos hacer varias preguntas acerca de toda esa temática que estos cuentos dan pie para que eso ocurra. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. ¿De cuántas maneras diferentes podemos presentar un cuento? La primera, leer el cuento. Así de simple, sí. Pero ¿cómo lo vamos a leer? Esa es la cuestión. Lo primero, crear una atmósfera, sí, una luz especial, incluso, ¿por qué no, una música? Luego averiguar cuántos personajes tiene la historia y entonces decidir qué voces van a tener esos personajes. Elegir las voces de los personajes puede ser un juego muy divertido, sí. Otra manera que se me ocurre es contar la historia sin palabras, sí. Utilizando el cuerpo, sí. Haciendo la mímica de los personajes, desplegando toda nuestra expresión corporal, sí. Otra manera es teatralizando la historia, el mundo del teatro en acción. Sí, en este sentido no necesitaríamos solo actores y actrices, también vestuario, decorado. Aquí hay tarea para todas las personas, sí. ¿Qué veo aquí? ¡Un calcetín! ¡Maravilloso! Podemos crear títeres de mano con calcetines. Y también crear títeres de dedo con guantes. ¿Qué más tengo por aquí? Un tenedor, un cucharón, un abridor. ¡Me encanta contar historias con objetos! ¿Qué más tengo por aquí? Una piedra y un pincel
¿Y por qué no dibujar los diferentes personajes y elementos de la historia en diferentes piedras? Y entonces, así, tener un cuento en piedras. ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Qué otras ideas se os ocurren para presentar un cuento? Essa literatura filosófica que eu desenvolvo, não, há um tempo, ela vai de la mano da cidadania criativa, porque de alguma maneira, no caso do Niño Sin Nombre, seus cuentos vão a questionar a relação que esse niño estabelece com a sociedade, com o mundo dos adultos, não? Esse mundo que tem dinheiro, esse mundo que tem tamanhos, não? Entre outras coisas. Entonces, en estos cuentos siempre está el tema de la inclusión, de la participación, del racismo, la xenofobia, del lenguaje, del pensamiento, del entendimiento y una cosa que está en los títulos, la fuerza del deseo. Ese niño es chiquitín, no sabe cuál es su tamaño en el mundo, no entiende para qué sirve el dinero, no tiene nombre. Él pasa por todas las etapas de las cosas, pero una cosa él sabe, él quiere entender, él tiene el poder del deseo y el poder de la decisión. Entonces, eso también es interesante para trabajar con nuestros niños, niñas y jóvenes adolescentes. Un ejemplo muy simpático de trabajo con Quiero Dinero fue con la profesora Cristina Totti, que es italiana, pero estuvo haciendo un trabajo profundo con ese cuento porque ella hizo un doctorado en economía y en economías alternativas y fue a trabajar con las criaturas a partir de ese cuento. Lo hizo en Italia, Argentina, en Colombia y en España y vale la pena. Hay relatos escritos en la revista Crear Mundos. Hoy la evaluación figura analógica será una sorpresa. A ver lo que hay. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. Y ahora, la evaluación figuroanalógica. Me encanta, sí. ¿Que por qué me encanta? Por muchas razones. Porque nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, creativo y ético. Y además nos ayuda a entrenar el razonamiento analógico, es decir, a establecer comparaciones, relaciones, percibir semejanzas y diferencias. Sí, es una evaluación cualitativa y participativa, en la que los niños y las niñas se transforman en sujetos evaluadores y aprenden a evaluar y a evaluarse. Y además, como si esto fuera poco, es una evaluación inclusiva. Sí, inclusiva. ¿Por qué? Porque utiliza todo tipo de material como recurso figuroanalógico. Es decir, utiliza imágenes, objetos, elementos de la naturaleza, sonido, olores, sabores, zapatos, sillas, vasos, texturas, de todo. Es decir, atiende a las diferentes necesidades y capacidades de todas las personas. ¿Ahora entendéis por qué me encanta la evaluación figuroanalógica? Hoy vamos a evaluar con utensilios de cocina. Sí, allá vamos. ¿Qué vamos a evaluar? La asimilación de los contenidos de la sesión de hoy. ¿Con qué elementos? Atención, tomad nota. Exprimidor, cuchara, pinzas y por último, colador. Vais a tener que elegir un elemento, o quizás más de uno, porque puede ser que la forma de esa asimilación de los contenidos haya variado a lo largo de la sesión. Sí, una vez que tengáis el elemento elegido, vais a poder compartir con las demás personas el por qué habéis elegido este elemento y no otro. ¿Estáis preparados y preparadas? Sí. Recordad algo importante, sí, a la hora de evaluar
Los aspectos pueden ser muy diversos. Podemos evaluar el grado de motivación del alumnado, el grado de participación, el cómo se han sentido, la actitud ante la tarea. Sí, y a la hora de elegir el recurso es muy importante pensar en cuál es el elemento más adecuado para evaluar lo que se pretende. Sí, no os olvidéis que elegir el material tiene que ser un acto consciente, sí, y esto requiere de mucho entrenamiento. Es así, pero como todo en la vida, cuanto más se practica, mejor te sale. ¿A que sí? Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. En mi cuento, Quiero ser de mi tamaño, el niño sin nombre a veces se ve chiquito, como yo ahora, frente a los gigantes de esta fiesta de cultura popular. Y algo interesante para trabajar con vuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, es justamente con los elementos de la cultura popular local. En ese caso, yo estoy en Granollers y aquí son los gigantes que salen en las fiestas populares. Sería una buena manera de dialogar sobre mi tamaño en el mundo, el tamaño de ellos en el mundo, a partir de las tradiciones, de los ritos, los rituales y las fiestas. Ese es un buen recurso para jugar a pensar y para hacer ciudadanía creativa, que de eso se trata. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. En esta cápsula dedicada a las relaciones con el mundo, las actitudes éticas y la ciudadanía creativa, tenemos aquí un conjunto de propuestas para favorecer la educación inclusiva, porque obviamente por incluir entendemos favorecer que sean las personas portadoras de capacidades y necesidades diferenciadas, que ellas sean reconocidas en su dignidad frente a la ciudadanía, frente a los otros. Entonces, las actitudes éticas, la cuestión de la ciudadanía creativa son claves ahí, ¿cierto? Entonces, favorecer actividades en esta línea, favorecer que puedan plantear su relación con el mundo, su relación con el dinero, encontrar su tamaño en el mundo, todo eso forma parte de algo fundamental para cualquier edad, de preescolar, primaria o los adolescentes. Llegamos al final de esta cápsula de filosofía lúdica. Espero que te sientas motivado, motivada para atreverse al desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético de tus estudiantes. Ya dice nuestro poeta Antonio Machado, el camino son tus huellas y nada más. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.